Un saludo, mi apreciado hermano y hermana. Esta es la lección de escuela sabática para sábado 11 de marzo. Y este es el comentario para maestros de escuela sabática. Acompáñenme en oración para la reflexión de esta meditación y este comentario. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio maravilloso que nos regala, Señor, de poder estudiar tu palabra un poco más a profundidad. Bendice a cada maestro en su afán de prepararse para la presentación de la lección de escuela sabática. Gracias por todo, bendícenos con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, esta oportunidad, mi apreciado hermano y hermana, estamos estudiando una lección que se titula La devolución. El versículo para memorizar se encuentra en Apocalipsis 14:13 y dice: Y oí una voz del cielo que dijo: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Necesitamos confiar en Dios, mi apreciado hermano y hermana. Mateo 6:24-27, y no depositar nuestra confianza y nuestro amor en el dinero. Mateo 6:24. Podemos cuidar nuestras posesiones. Proverbios 27:23. Ser prudentes. Proverbios 6:8 y 10:5. Y hacerlo sin ansiedad. Mateo 6:34. Dedicando nuestra vida a proclamar el poder de Dios. Salmo 71:18. Cuando envejecemos y nos volvemos frágiles, Eclesiastés 12:1-8, aún podemos dar fruto para el Señor, Salmo 92:14. Con su ayuda, Salmo 71:15 y 17 y 18, porque Él promete cuidarnos, Isaías 46:4 y Salmo 92:12 y 14. Entonces tendremos paz cuando nuestro aliento de vida vuelva al Creador, quien hizo todo lo que existe, Colosenses 1:16. Nuestra vida y nuestras riquezas no duran para siempre. Nuestras posesiones pasarán a otros y no podemos llevarnos nada más allá de esta vida. Así, mi apreciado hermano y hermana, siempre que sea posible, hagamos lo que dice Proverbios 13:22. El bueno deja herencia a los hijos de los hijos. Sin embargo, debe hacerlo de tal manera que se eviten disputas entre ellos. Al redactar un testamento, no debemos pensar solo en nuestros intereses terrenales y dejar de ser generosos con Dios. Este error fue la ruina del rico insensato de la parábola de Jesús mencionada en San Lucas 12, 19 y 20. Cuando reconocemos todo lo que Dios es para nosotros, Salmo 24:1, y vivimos para su gloria, 1 Corintios 10:31, ponemos nuestra mente en lo que no vemos, que es eterno, 2 Corintios 4:8. Esperamos la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, mencionado por Hebreos 11:10, cuyo arquitecto y constructor es Dios, en lugar de invertir todo nuestro tiempo y atención en acumular riquezas temporales, 1 Timoteo 6:17. Al invertir en la obra de Dios, Malaquías 3:8-10, dejamos un legado de fe. Entonces, un día cuando descansemos de nuestros trabajos, nuestras buenas obras nos seguirán. Apocalipsis 14:13, porque Dios será glorificado en ellas, aún en nuestra ausencia. Vayamos a un comentario más acerca de esta lección tan importante. Confianza en Dios. Todas las cosas existen por medio de Dios y el Hijo de Dios y fueron hechas para Él, dice Colosenses 1:16. Sin embargo, debido a que el dinero sirve para todo, Eclesiastés 10:19, nos aferramos a él a pesar de que solo somos custodios temporales de esos medios. La tendencia es a amar el dinero. 1 Timoteo 6:10 es condenada en las Escrituras, Mateo 6:24. Dejar de confiar en Dios y orientar nuestro amor y esperanza hacia las cosas creadas es una locura. Jeremías 5:4, Romanos 1:21 y 22. El Dios de este siglo distorsiona nuestra comprensión de la realidad y ciega nuestra mente para que no veamos la gloria de Dios en Cristo. 2 Corintios 4:3 y 4. Sin fe perdemos el fundamento firme de la esperanza. Hebreos 1:1. Nos asalta el miedo de la muerte. Hebreos 12:15. Y la ansiedad. Mateo 6:34. De este modo nos aferramos obstinadamente a las cosas, resistiendo el mandato de devolver a Dios lo que le pertenece. Sí, mi apreciado hermano y hermana, después de negar a Dios lo que le pertenece, nos volvemos a Dios. La fe traerá esperanza, salvación y buenas obras. El amor de Dios echará fuera el temor y habrá esperanza porque Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Hebreos 13:5. Preparémonos para el futuro. El trabajo en el Edén era parte de las delicias del jardín. El
trabajo, mi apreciado hermano y hermana, nunca fue un castigo. En Génesis 2:15 dice que Dios le dio a Adán y Eva un trabajo. Después del pecado, la supervivencia dependía del trabajo y del sudor de nuestro rostro. Génesis 3:17-19. La Biblia nos ordena que nos dediquemos a un trabajo honesto. Éxodo 20:9. Y que cuidemos nuestras posiciones. Proverbios 27:23. Así como que hagamos provisión para el futuro. Proverbios 6:8 y 10:5. Mientras podamos trabajar. Sin embargo, a medida que envejecemos, nos debilitamos. Así lo dice Eclesiastés 12:1-8. Y pedimos a Dios que no nos abandone. Salmo 71:18. A pesar de nuestro deterioro físico, todavía podemos dar frutos para Dios. Salmo 92:14. Dios prometió cuidar de nosotros en nuestra vejez. Isaías 46:4. Las riquezas no duran para siempre. Proverbios 27:24. Nuestras posesiones pasarán a otros. Salmos 49:10. Y no podemos llevarnos nada más allá de esta vida. Eclesiastés 5:15. Por estas razones debemos esforzarnos para honrar a Dios ahora. Proverbios 3:9 y 10. Hablemos un poquito de las bendiciones. Dios nos otorga bendiciones y salvación, junto con la comisión de pasar estas bendiciones a las generaciones futuras. En el Antiguo Testamento, la palabra pacto también tiene el significado de testamento con cláusulas condicionales para que los beneficiarios reciban una herencia. En este testamento divino están incluidas las bendiciones materiales como la tierra de Canaán, Génesis 15:18, llegar a ser una gran nación, Génesis 12:2, 15:5, y abundantes posesiones materiales, Deuteronomio 28:11. También hay promesas espirituales, el Mesías, Gálatas 3:16, y la comisión de llevar estas bendiciones a todas las naciones, de acuerdo a Génesis 12:3, Gálatas 3:8 y 14. Todos los que viven por la fe son beneficiarios de este testamento, reciben esta comisión y no deben temer porque están bajo el cuidado de Dios. En el Nuevo Testamento también se presenta el significado de este legado de bendiciones materiales y espirituales a su pueblo. La palabra griega diateque en Gálatas 3:15-18 y Hebreos 9:16 y 17 significa el testamento o la última voluntad del testador, en el sentido de una relación unilateral. En este convenio, el heredero de la fe solo necesita aceptar el ofrecimiento. A nosotros, que somos los beneficiarios del testamento diateque, ejecutado por la sangre de Cristo, Mateo 26:28, se nos da la responsabilidad de transmitir a las generaciones futuras el legado de este testamento, de acuerdo a Génesis 9:9, 17:9, como se refleja en las bendiciones patriarcales de Hebreos 6:13-18 y la misión de la iglesia de predicar a todas las naciones, Mateo 28:19. Hablemos un poquito de devolver el legado del Señor. Debemos utilizar fielmente todas las bendiciones recibidas durante la vida para glorificar a Dios. 1 Corintios 10:31, Malaquías 3:8-10. Lo glorificamos al compartir directamente con la iglesia y por medio de ella todo lo que Él nos da. Algunos ejemplos bíblicos que demuestran este principio son los siguientes. En Génesis 18:17-19, Dios elogió a Abraham por instruir a su familia después de él para que continuaran sirviendo al Señor después de su muerte. David nombró heredero a su hijo Salomón. Se aseguró también de que su hijo recibiera un legado material y espiritual con el fin de que continuara la obra que Dios le había dado, que a él mismo no le fue dado realizar personalmente, que fue la construcción del templo. Después de ser generoso con la obra de Dios a lo largo de su vida, David, ya anciano, ofreció los recursos que había preparado personales y de su reino para construir el templo. 1 Crónicas 29:2 y 3. Esta obra comenzó aproximadamente en 3 años después de su muerte, 2 Corintios 3:2 y 2 Crónicas 3:2, y sirvió de testimonio a todas las naciones, de acuerdo a 2 Crónicas 6:32 y 33. Y mis hermanos, durante siglos el templo fue un poderoso proyecto misionero originalmente planeado y financiado por David, que atraía millones de personas a la casa de oración destinada a todas las naciones, de acuerdo a Isaías 56, 3-7. Esta obra se materializó solo mediante la determinación de David de devolver a Dios lo que había recibido de él durante su vida, y al final de ella, 1 Crónicas 29:14. La historia de David nos muestra que si nuestro compromiso con Dios es para toda la vida, si invertimos en el reino de Dios en esta vida, como lo hizo David, dejaremos un legado que continuará después de que acabe nuestra vida. Entonces, debemos poner nuestros asuntos en orden. Esta tarea puede involucrar clasificar nuestras posesiones y proveer para nuestros herederos de tal manera que puedan seguir dando testimonio de Cristo cuando ya no estemos.
Ahora nuestra parte en el pacto. Jesús renovó el pacto, el testamento divino con nosotros, para que sea predicado a todo el mundo. Como sucedió con Abraham y con David, las posesiones materiales y el legado espiritual que Dios nos da deben continuar promoviendo la sucesión del Evangelio en la familia y en la iglesia para salvación de todas las naciones. El testamento divino ordena al pueblo de Dios que sea fiel y generoso con los diezmos y las ofrendas. Esa ofrenda fiel y generosa hará notar a las naciones que las bendiciones recibidas por el pueblo de Dios, Malaquías 3:12, proceden de la obediencia a Él. Las bendiciones que deben extenderse a los hijos para siempre, Deuteronomio 12:28. Por eso también se llevan procesiones al templo durante los reavivamientos espirituales mencionados por Éxodo 31:20-29, 2 Crónicas 31:1-12, Nehemías 10:37-38 y Malaquías 3:6-12. O en los tiempos del Nuevo Testamento que se ponían a los pies de los apóstoles, Hechos 2 y Hechos 4:34-37. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, nos dice: un raudal de luz brota de la palabra de Dios y debemos despertarnos para reconocer las oportunidades descuidadas. Cuando todos sean fieles en lo que respecta a devolver a Dios lo suyo en diezmos y ofrendas, se abrirá el camino para que el mundo oiga el mensaje para este tiempo. Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. También el testamento, es decir, el evangelio anunciado a Abraham en Gálatas 3:8, debe ser proclamado mediante la predicación, primeramente a los más cercanos a nosotros, como en la época de los patriarcas, luego hasta los confines de la tierra. Solo entonces serán bendecidos tanto judíos como gentiles con el legado de fe que nos transmitió la familia o la iglesia. Isaías 52:10 y Hechos 1:8 y 13:47. Por lo tanto, el mensaje de que sus obras decían de Apocalipsis 14:13 nos muestra que nuestro ejemplo personal y la fidelidad con nuestras posesiones continuarán dando testimonio a las generaciones futuras cuando ya no estemos. Apliquemos un poquito a la vida esta lección. La vida es un testamento vivo que comunica a las generaciones futuras el legado sagrado puesto en nuestras manos. En última instancia, todo lo que recibimos se lo devolvemos y continuamente a Dios. Pidamos a un miembro de la clase que lea en voz alta las siguientes citas. Luego analicen en la clase las preguntas que vienen a continuación. El testamento diario, en el libro Consejos de Mayordomía Cristiana, página 316, dice: los legados que se dejan al morir son un mísero sustituto de la benevolencia que uno podría hacer mientras vive. En verdad, los siervos de Dios deben hacer sus testamentos cada día en buenas obras y ofrendas generosas a Dios. Las buenas obras y las ofrendas generosas, ¿qué relación tienen con la fe? Efesios 2:8-10. ¿Por qué? Cuando el pueblo de Dios ya no esté. Libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 317. Deben ordenar su propiedad de manera que puedan dejarla en cualquier momento. Dios concibe acciones desde la antigüedad. Segunda Reyes 19:25. ¿Por qué es importante planificar y hacer arreglos de antemano, especialmente en lo que respecta a la propiedad, con el fin de que podamos estar listos para dejarla en cualquier momento? Discutan estas preguntas en la clase, mis apreciados maestros. Nuestro deber sagrado, Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 314. Muchos manifiestan una delicadeza innecesaria al respecto, es decir, cuando se elabora un testamento, pero este deber es tan sagrado como el de predicar la palabra para salvar almas. La redacción de un testamento, ¿en qué sentido es un deber tan sagrado como el deber de predicar la palabra para salvar almas? ¿Por qué? Bueno, mis apreciados maestros de escuela sabática, quisiera hablarles un poquito acerca de lo que significa este asunto, especialmente cuando tenemos que ser motivantes en el momento de compartir la lección de escuela sabática con nuestra clase. Quiero repetir los elementos vitales para un maestro de escuela sabática poder ser exitoso en el impartimiento de la lección. En primer lugar, mi apreciado maestro, usted debe definir bien el propósito de la lección. Por ejemplo, el propósito de la lección de esta semana es comprender que somos solo administradores de lo que el Señor nos ha confiado y que al final debemos devolverlo todo a Dios como nuestra fidelidad y testimonio personal. Defina usted en 2-3 frases cuál es el propósito principal de la lección de escuela sabática.
Hágalo usted mismo. Vea, estudie. El segundo paso es definir la motivación. ¿De qué manera usted se va a introducir para llamar la atención de sus alumnos? Por ejemplo, un bosquejo presenta que en el mundo ha surgido una iniciativa de donar a causas benéficas en vida o a través de sus testamentos. Aquí hay una lista de los principales donantes. Por ejemplo, Paul Allen, cofundador de Microsoft, hasta el día de su muerte en el año 2018 había donado $3,000 millones. Otro, Warren Buffett, fundador de Berkshire Hathaway, prometió dar el 99% de su fortuna en vida y después de su muerte la cifra asciende a $22,000 millones. Número 3. Bill y Melinda Gates. Ellos fueron filántropos. Ambos esposos decidieron donar la suma de $38,000 millones a causas benéficas como el desarrollo agrícola, la pobreza urbana, la salud y la educación. Si ellos decidieron donar, ¿por qué nosotros no podemos devolver al verdadero dueño de todo, es decir, Dios? En esta lección, diría usted, al momento de pasar de la motivación a la exploración de la lección de escuela sabática, en esta semana vimos qué debemos hacer y qué principios debemos seguir al momento de también donar o devolverle a Dios. Y el bosquejo presenta 3 partes: confianza en Dios, no pongas tu esperanza en lo material y deja un legado que perdure. El autor de este bosquejo hizo su bosquejo y la exploración de la lección, que es el tercer paso después de definir el propósito y buscar la motivación. La exploración la dividió el autor de este bosquejo en 3. Quiero aclarar que los bosquejos son sujetos al escrutinio o a la capacidad de síntesis de cada estudiante o de cada maestro. Por lo tanto, puedo compartir estos bosquejos con usted, mi apreciado hermano, pero usted puede hacer el suyo. Confía en Dios, no pongas tu esperanza en lo material y deja un legado que perdure. Muy sencillo. Después de la exploración como un tercer paso, viene el cuarto paso, que es la aplicación. Y aquí tenemos entonces en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 332, al dar para la obra de Dios nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Todo lo que depositamos arriba está asegurado contra el desastre y la pérdida y está aumentado en valor eterno y perdurable y seguirá en nuestra cuenta en el reino de los cielos. ¿Qué harás con las bendiciones que Dios te ha dado? ¿Qué legado te estás dejando? ¿Dónde estás acumulando los tesoros? Y por último, crea. Paso 5. En esta semana, algo práctico, ¿no? En esta semana, reúnete con tu familia. Habla de la necesidad de dejar para Dios algún legado que perdure en el tiempo. Para terminar, mis apreciados maestros, cuenten alguna historia de algún hermano que haya dejado una donación de su terreno para construir un templo. Especialmente escuchamos uno en esta semana que nos hablaba acerca de cómo él dejó un terreno, de todos los terrenos que dio a sus hijos, dejó un terreno también para la iglesia antes de morir. Hay testimonios vivos, reales, de que esto que hemos estudiado en esta lección de escuela sabática de esta semana se cumple. Y mi apreciado hermano, al momento de hacer tu testamento, al momento de hacer la división de tus posesiones materiales a tus hijos, también acuérdate de tu iglesia. Que Dios pueda bendecirte y vamos a orar para que cada maestro pueda tener la mejor gracia para compartir la lección de escuela sabática. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la vida de cada maestro, cada persona que se sienta para poder captar esos conocimientos más profundamente y prepararlos para poderlos compartir con otros. Bendícelos grandemente, Señor, al frente de cada clase de escuela sabática, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.